Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy nos toca estudiar el capítulo 40 del libro de Ezequiel y vamos a estar leyéndolo y le invito a que tome su Biblia, que lea conmigo esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan de grosura y de la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjero que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar cuando salga del atrio exterior al atrio de fuera. Al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar
al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán sus cabezas, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse, y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa sagrada, consagrada en Israel, será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de ave como de animales, comerán los sacerdotes. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes en este capítulo. Interesantes digo porque las podemos aplicar en nuestros días. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que nos dirijas a través de ella, que podamos, Señor, comprender lo que quieres en nuestra vida, y que podamos, Señor, sobre todas las cosas, ponerla por obra. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida, que dé fruto para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar a analizar este texto. Dice así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Entonces, hemos dicho que el oriente es donde nace el sol, y el poniente donde se oculta el sol. Entonces, digamos que esa puerta estaba cerrada. Ahora, aquí, de alguna manera, hay algunos comentaristas que esta puerta es la puerta de oro que está en Jerusalén, así llamada también, Golden Gate. Sin embargo, creo yo que es diferente. ¿Por qué? Porque este es un nuevo templo, no tiene nada que ver. Hay algunos que dicen que una profecía y que un sultán del Imperio Otomano la mandó a tapar con piedras doradas, y por eso no. Yo creo que este templo es nuevo, está en una nueva ubicación, por la envergadura del templo, por todo lo que va a hacer, y de alguna forma Dios lo hizo todo nuevo. Entonces, no tiene nada que ver con la actual puerta de oro. Entonces, descartemos eso y enfoquémonos a el futuro y a lo que se viene. Verso 2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Aquí tenemos una característica sumamente importante: Dios mismo entró en ese templo.
y por tanto la ordenanza es quédese cerrada esa puerta. Pero aquí hay una pauta. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Entonces, el que podría llegar a estar más cerca de esa puerta es el príncipe por ser el príncipe. Hemos dicho que el príncipe es un gobernante del linaje de David y que de alguna forma no es Jesucristo, porque hemos visto que el príncipe ofrece expiación. Entonces, no puede ser esto, ¿verdad? Que Jesucristo ofrezca sacrificio por expiación. Verso 4. Me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y aquí, como cuando se dedicó el templo de Salomón, aquí la gloria de Dios vino, porque este templo no es construido de manos de hombres, sino construido por Dios mismo, y allí estaba la gloria de Dios. Y una de las cosas que vemos que hizo el profeta, y es una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando veamos la gloria de Dios, es postrarnos y adorar. No nos queda otra más que postrarnos y adorar. Qué bendición poder ver la gloria de Dios y poder de alguna manera adorar al que es, al que era y al que ha de venir. Muy bien, verso 5, y me dijo Jehová, hijo de hombre, y aquí también podemos entender otra cosa, y me dijo Jehová, es decir, no el príncipe, para de alguna manera separar, diferenciar, me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Aquí vemos cómo de alguna manera el Señor nuestro Dios le exhorta al profeta Ezequiel, pon atención, pon atención. Y es una de las cosas que a veces se nos olvida y estamos distraídos y no ponemos atención a lo que Dios quiere decirnos a través de las circunstancias, a través de su bendita palabra, a través de otras personas, a través de su iglesia, a través de lo que de alguna manera Dios me permite ver y oír. Pon atención. ¿Qué está sucediendo alrededor tuyo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Dónde te está llamando la atención Dios? Porque quizás Dios te está hablando y tú ni siquiera te estás dando cuenta y piensas que es la casualidad y piensas que tenía que pasar, que estaba destinado, pero quizás Dios te está hablando a través de esa circunstancia para que vengas a Él, para que te arrepientas y para que guardes su mandamiento. Pon atención a todas las ordenanzas de nuestro Dios. Dice entonces, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás, verso 6, a los rebeldes, a la casa de Israel. Fíjese cómo llama a la casa de Israel, rebeldes. ¿Por qué? Bueno, verso 6 continuando, dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones. ¿Por qué era rebelde Dios? Israel, porque habían hecho abominaciones delante de Dios. Oh casa de Israel, y estas son de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa y ofrecer pan y las grosuras y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas
de las ordenanzas en mi santuario. Y vamos a ver, por ejemplo, en Nehemías, que el sacerdote tenía un yerno, ¿verdad?, impío, y vivía en la casa de Dios, en el templo. Y vemos cómo al principio Ezequiel nos mostró el templo y había cámaras llenas de ídolos y de las abominaciones también, porque allí practicaban sus pecados. Y Dios dice, casa rebelde, casa rebelde. Y a pesar de todo, Dios perdonó y Dios restaurará a su pueblo. Así ha dicho Jehová, verso 9, el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que entran entre los hijos de Israel. Y esto llama la atención, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si yo quiero entrar, yo quiero hacer el servicio, yo te quiero servir, yo no soy israelita, yo no pertenezco a esas tribus, pero me gustaría hacerlo. Y dice Dios, no. Aunque quisieras, dice Dios, no. Y son sus mandatos y son sus estatutos. Dice Dios, no. Y entonces no vamos a discriminador, ¿verdad? Dios discrimina porque nada más quiere a los judíos y no. Es su voluntad, su santa voluntad. Recuerde que su voluntad es agradable y perfecta, que Él no se equivoca. Él ya lo estableció así y son las reglas y las normas de Dios. Así que no nos dejemos llevar por esta filosofía barata, ¿verdad?, discriminatoria, no, o sea, Dios así lo hizo, son sus reglas, son su norma, somos su creación, y Él hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere, ¿sabe qué? Está bien. Y lo adoramos y lo bendecimos porque Él es grande. Seguimos, verso 10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevará su iniquidad. Y vea, va a separar, porque hay un grupo de levitas que se mantuvieron en las cosas de Dios y un grupo de levitas que se apartaron de las ordenanzas. A estos levitas que se apartaron de las ordenanzas, vea lo que dice: y servirán en mi santuario como porteros de puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Es decir, después de tener el hermoso privilegio de estar cercano a la bendita presencia de Dios, ahora simplemente se van a tener que limitar a hacer trabajos menos importantes. Sin embargo, podemos ver también allí la misericordia de Dios, porque Dios, de alguna manera, al que se arrepiente, al que le busca de todo corazón, Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirle, a pesar de que no tendrá la misma recompensa. Recuerdan ahí en Apocalipsis 22:12, cuando dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces nos va a dar conforme a nuestras obras. Así que entre más nos sirvamos, si le sirvamos, entre más le adoremos, entre más le busquemos, entre más busquemos su reino, su justicia, entonces más verdad recibiremos. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro le pregunté? Nosotros hemos dejado nuestras casas, y dijo: no hay cosa que no se les devuelva. Casa, hermanos, padre, todo se les va a devolver en el reino de los cielos. Y esto es de alguna manera una promesa importante, porque recordemos que en este mundo estamos de paso, que nada nos vamos a llevar y que no nos debemos aferrar a las cosas materiales, sino que debemos de alguna forma servir a Cristo, servir a su obra, servir para que de alguna manera en el cielo tengamos la recompensa. No en la tierra, aunque muchas veces en la tierra recibimos bendición, pero ese es el evangelio de la prosperidad, que le va a decir: usted saque 10 y Dios le va a devolver 20. No es así, no es así. Yo creo, y la Biblia lo marca muy bien, que
todo lo que sembremos en la tierra, lo segaremos en el cielo. Y si bien Dios nos prospera y nos ayuda en este mundo, pero no pensemos, voy a hacer esto para que Dios me dé. No es una buena actitud, pero sí, de alguna manera, en el cielo recibiremos nuestra recompensa. Y verso 12, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos, es decir, se volcaron a la idolatría y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, porque lo hizo líder, entonces los demás lo hicieron. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Y bueno, aquí vemos de alguna manera que es un recordatorio de lo que el pasado hizo en la vida de estas personas. Y creo yo que, pues si bien Dios perdona, pero allí está, por ejemplo, encontramos a Urías Eteo, de quien era esposo de Betsabé, quien tomó David, ¿verdad? Esto es algo marcadísimo y que de alguna manera nos muestra que si bien Dios perdonó a David, pero allí estaba como un estigma, ¿verdad? En la vida de este hombre y en sus generaciones, porque dice Salomón, hijo de Betsúa o de Betsabé, de quien era mujer de Urías Eteo, ¿no? Entonces es algo tremendo que nosotros debemos de considerar en nuestras acciones, porque Dios tiene un libro de las cosas buenas y de las cosas malas que hayamos hecho sobre la tierra. Recuerde allí 2 Corintios 5:10. Muy bien, seguimos. Verso 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Como el apóstol Pablo dice, habiendo sido heraldo, venga a ser yo descalificado. Y esto fue lo que pasó con estos levitas que se apartaron atrás de la idolatría para servir a dioses que no son dioses, a pedazos de madera, a pedazos de piedra, como en la actualidad hay muchas personas que están adorando y sirviendo a la piedra y a la madera. Pero nosotros que sabemos, no estamos para juzgarlos, sino para predicarles el evangelio, para decirles que el único Dios verdadero se encuentra en la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 14, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Y sin embargo no es un puesto despreciable, es algo sumamente importante, servir a Dios, aunque ya no lo voy a servir como sacerdote porque hice algo incorrecto, pero por lo menos tengo el privilegio de servir en el templo. Y bueno, es algo hermoso donde puede uno ver también la misericordia de Dios. Verso 15, más los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, y usted recuerde, Sadoc es el que de alguna manera va a poner a Salomón como rey de Israel, es el que va a estar del lado de David y de alguna manera allí va a cambiar Dios el sacerdocio, porque antes era Abimelech y ahora viene con Sadoc. Dice que guardaron el ordenamiento del santuario, la recompensa de los justos. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Qué hermoso privilegio estar delante de la presencia de Dios y servirle. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirá cosa que los haga sudar. Cuando salgan del atrio exterior al atrio de afuera, al pueblo
se quitarán las vestiduras con que ministran y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y aquí vemos algo hermosísimo en cuanto al servicio cercano a Dios. Ahora, tenemos que recordar que todo esto es en Israel. La iglesia está en otra, digamos, en otra circunstancia. Recuerde que la iglesia no es Israel. Aquí está hablando del pueblo de Dios al cual le prometió un reino que no tendría fin, el reino davídico, el reino que le prometió al rey David. Ese es el reino que va a cumplirse y Jesucristo será el rey, pero aquí tenemos un príncipe terrenal sobre Israel, y esto es sobre Israel porque la iglesia estaremos en otra ciudad, en la ciudad, en la Jerusalén celestial. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Esto es para no desubicarnos, porque muchas veces uno se emociona tanto y dice, yo voy a ver eso. Sí, pero desde la perspectiva celestial, no desde la perspectiva terrenal. ¿Ok? Muy bien, verso 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Es decir, se les permitirá tomar vino sin ningún problema, pero no cuando van a ministrar. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen de linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y esto de alguna manera para denotar que Dios lo que quería era santidad. ¿Se acuerdan? Se les había dicho a los israelitas que no se juntaran con otras naciones, con extranjeras. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Y qué hizo los reyes de la tierra? Alianzas con otros y casándose con extranjeras, y esto, bueno, les va a traer pues consecuencias. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso los cristianos se tienen que casar con cristianas. Así que no podemos, ¿verdad?, en una yunta donde van dos bueyes atados, no podemos meter un buey y un burro, porque será disparejo el trabajo. O no podemos meter un buey y un perro. Imagínense. O sea, la verdad que el único que trabajaría sería el buey. Es decir, necesitamos que vayan dos unidos por una sola fe, un solo bautismo, una sola palabra, que es la palabra de Dios, y un solo Dios. Así que no os unáis en yugo desigual, ¿ok? Entonces, Dios quiere de alguna manera un pueblo santo. Verso 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y entonces una de las funciones de los sacerdotes es precisamente eso: enseñar las cosas santas, a diferenciar entre lo santo y lo profano, a diferenciar entre lo limpio y lo no limpio, y para que podamos conducirnos correctamente. Ese es el punto, pero para ello ellos tienen que ser de alguna manera de 10. Ellos tienen que de alguna manera ser ejemplo para que se les pueda seguir, y eso es lo que en estos días también Dios nos pide, para que podamos ser santos sin mancha delante de Él. Verso 24, en los casos de pleito, ellos fungirán de alguna manera como jueces, estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, es decir, no sus propios juicios, sino lo que dice Dios a través de sus leyes y a través de sus decretos, y guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Así que el día de reposo no se anula, sino que de alguna manera se continuará. Verso 25, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que haya tenido marido, sí podrán contaminarse, y después de su purificación les contarán 7 días, y
el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y aquí otra vez, sí te vas a poder contaminar en un funeral, pero solo si es un pariente cercano. Si, es que se murió el vecino, pues con la pena, pero yo tengo que mantenerme puro, santo, y pues les doy mis condolencias a distancia, pero no puedo ir. Pero a la casa de mi hermano, de mi madre, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija, sí puedo. ¿Ok? Y después ofrecer la purificación. Ok, verso 27. Y el día que entre en el santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor, es decir, que ofrecerá un sacrificio para mantenerse puro completamente. Verso 28, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. Y aquí hay algo sumamente importante. Los levitas nunca recibieron heredad. Nunca. En la actualidad, creo yo que el pastor tiene que vivir de una manera decorosa. Es decir, el pastor necesita pues un salario que le dé para vivir, para mantener a su familia, pero no para hacerse rico. ¿Sí me explico? No es para acumular masas de dinero. Por eso vemos en la actualidad algunos pastores ricos que tienen grandes propiedades. Ahora, yo no les envidio para nada, porque yo sé que el trabajo para el Señor no es para enriquecerme, sino para enriquecer al Señor y para enriquecer a muchos a través del Evangelio, porque a través del Evangelio muchas personas pueden obtener la bendición de la riqueza porque alejan de ellos el adulterio que trae pobreza, el alcoholismo y los vicios que traen pobreza, la envidia y todo eso que trae pobreza espiritual. Así que de alguna forma creo yo que el pastor debe vivir, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, pero no para enriquecerse. Ahora, tampoco es para vivir en la miseria. Algunos llegan a pensar que el pastor tiene que sufrir, ¿verdad? Pues la miseria, estar casi pidiendo limosna o ayúdeme. Y yo creo que no debemos llegar a eso, sino que los hermanos en las congregaciones deben de poner en su lista a su pastor para poder apoyarle económicamente para que él pueda seguir sirviendo en el ministerio, ¿verdad? Y yo creo que no hay ninguna ofrenda que pueda decir, con esto voy a hacer millonario al pastor, ¿verdad? No, yo creo que cuando estamos hablando de un pastor, es un servidor, un administrador, y vamos, ¿verdad?, hacia la grandeza, pero de Cristo, del ministerio, de la iglesia, no la grandeza de su casa o de su familia, ¿verdad?, sino la grandeza de Dios. Así que aquí lo podemos ver, la heredad del servidor de Dios es Dios. Verso 28, habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación, vea, la ofrenda y la expiación por el pecado comerán, y toda cosa sagrada de Israel será para ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda la ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas. O sea, el sacerdote vive por las ofrendas, como hoy los pastores vivimos por las ofrendas. Será de los sacerdotes, asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que repose la bendición
en vuestras casas. Y esto me llama mucho la atención, porque mientras tú dices, yo quiero ofrendar, Dios te bendice. Ahora, no lo digo yo, ni lo digo en ningún sentido manipulador, sino en el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo dijo nuestro Señor. Verso 31. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de ave como de animales, comerán los sacerdotes. Así que tendrán una dieta especial donde solo comerán las cosas del templo, para el templo y para la gloria de nuestro Dios. Así que aquí podemos ver claramente la función del sacerdocio, y de alguna manera comparándolo con el pastorado en la actualidad, es sumamente parecido, ¿verdad? Porque tienen funciones justamente, como lo dice Efesios 4:11, para la edificación del cuerpo de Cristo, en este caso el pastor para la edificación de la iglesia, en el caso del sacerdote para la edificación del pueblo de Israel. Entonces aquí con claridad podemos ver cómo Dios pone el orden. No es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como a mí me parece, es como la Escritura dice, y acuérdese que dice, pon atención. Pon atención a todo lo que Dios te va a decir. Pon atención, porque Dios quiere hablar y tú tienes que escuchar y tienes que obrar para el engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Así que, sin más, hemos llegado al final. Acompáñeme a orar, vamos a concluir. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos por tu palabra, la cual es bendita, la cual nos transforma, la cual nos ayuda, nos instruye, nos enseña cómo debemos hacer. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida, que dé fruto para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias porque tú nos ayudas, nos provees, porque tú eres nuestro sanador, nuestro médico por excelencia, y estamos en tus manos, y no hay mejores manos que las tuyas. Señor, ayúdanos a permanecer en ti como tú en nosotros. Bendice tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de este estudio, le agradecemos mucho su atención, y también pues les pedimos que si nos ha suscrito, que se suscriba, que lo comparta con sus conocidos, con sus amigos, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones y gracias.